Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema de fármacos cada vez más utilizados y cada vez más frecuentes en la práctica clínica. Así que Lucas Epstein nos va a hablar sobre novedades en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, gliflosinas, agonistas GLP-1, finerenona y función insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, Vericiguat, un nuevo fantástico que se va a agregar a los cuatro ya conocidos. Lucas, comenzamos. ¿Cómo están? Bueno, gracias a todos por conectarse. La idea, sí, como dijo Gabriel, es hacer un breve resumen de las novedades, yo diría de los últimos 2 años, eh, de la nueva evidencia con la que contamos, principalmente en el tratamiento de fracción preservada. Vamos a hablar principalmente de fracción preservada y de agonistas de GLP-1 y de antagonistas de la aldosterona. Mi idea era un poco retomar donde habíamos dejado por ahí de las charlas previas sobre insuficiencia cardíaca, donde habíamos hecho revisiones más extensas del tratamiento y después de las últimas novedades de fracción preservada y sobre todo haciendo hincapié en las glifosimas y seguir a partir de ahí para no repetirme y tal vez para tratar de terminar en tiempo y no hacer de esto algo extenso. Eh, Así que bueno, arranquemos un poco retomando la última charla. El campo de la insuficiencia cardíaca en los últimos años, la verdad que ha experimentado novedades importantes en cuanto a aparición, digamos, de nuevas herramientas en el tratamiento farmacológico, y particularmente el campo de la fracción preservada se modificó, digamos, de forma muy novedosa y radical. Había una revisión del tratamiento de la fracción preservada en la New England, que creo que era de mediados de los años 2010, creo que era 2015, 2016, donde básicamente se mencionaba que no había ningún tratamiento farmacológico. Y hoy, obviamente, es un escenario totalmente distinto y todo esto se dio en un periodo relativamente corto de los últimos 5 años. Pero habíamos charlado en nuestros encuentros previos y lo que habíamos, donde habíamos hablado de insuficiencia cardíaca, que contábamos con guías tanto norteamericanas como europeas, o sea, las guías principales, de principios del 2020, teníamos de 2021 y europea, 2022 norteamericana, y después un update del 2023 de la guía europea y también una comunicación, una guía de, de la, del Journal del American College, sobre fracción preservada, o sea, básicamente lo más relevante del Focus Update del 2023 y obviamente una comunicación sobre fracción preservada del college en el 2023 eran justamente porque había novedades súper importantes en cuanto al tratamiento farmacológico y era así que a partir, no me voy a extender tanto sobre esto porque lo vimos en detalle en el encuentro previo, pero básicamente de dos trials pivotales sobre glifosinas en fracción preservada, que fueron el Emperon Preserve y el Deliver para dapaglifosina, teníamos dos nuevas drogas para incorporar con una recomendación fuerte, basado en digamos, un uso recomendado para disminuir lo que fue en los estudios un outcome combinado de internación y mortalidad, aunque digamos, el outcome estaba principalmente llevado por lo que era internación. Pero después de eso nada, se hicieron algunos metaanálisis como este que pongo acá, publicado en el Lancet, donde básicamente el tema, y esto lo voy a retomar más adelante cuando hablemos de estas drogas de las que vamos a charlar más en detalle, la fracción preservada es más difícil de mostrar beneficios en mortalidad que la fracción reducida porque los eventos de mortalidad cardiovascular y relacionados con la insuficiencia cardíaca en la fracción preservada son bastante menos frecuentes que en la fracción reducida. Entonces, es una constante que estos estudios, digamos, de los que vamos a hablar hoy, en general muestran reducción de outcome combinados, principalmente, lo cual principalmente va de la mano de los eventos relacionados con insuficiencia cardíaca, incluyendo internación o descompensación, y no tanto de mortalidad, pero probablemente esto tiene que ver con un evento que no es tan frecuente y trials que
de facto, digamos, no están hechos con el poder suficiente para demostrar por sí solo beneficio en mortalidad. Pero cuando, digamos, aumentás el número de eventos, por ejemplo, como fue el caso de, digamos, que en este metaanálisis que tomaron varios trials y sumaron pacientes con fracción preservada, se veía también beneficios en mortalidad, ¿sí? Fue así que en las guías, digamos, europeas del 2023, en el update, en el Focus Update, teníamos por primera vez una recomendación de una droga que no fueran diuréticos de asa para aliviar la congestión, con una recomendación clase 1, y esto basado en nivel de evidencia A, ¿sí? Para el uso de dapaglifosina o empaglifosina. Bien. Obviamente que en ese momento, digamos, también había una recomendación clase 1, esto de los diuréticos para aliviar la congestión, y ya, digamos, aparece en las últimas guías la noción de que probablemente el tratamiento de la fracción preservada, de la insuficiencia cardíaca con fracción preservada, evolucione hacia los fenotipos, digamos, el tratamiento por fenotipo, entendiendo que puede haber fenotipos con tratamientos dirigidos o diferentes que muestren beneficio para algún fenotipo y no para los demás, ¿sí? Estos son todos temas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en ese momento, en el 2023, finalmente teníamos el SGLT2 inhibidor que era para todos, recomendación clase 1, el alivio de la congestión, y después recomendaciones más débiles, ¿sí? Fármacos que, digamos, no estaba claro su efecto, que podían ser utilizados, recomendaciones clase 2B, que podían ser utilizados, pero su beneficio no era claro, y tal vez se podían considerar en algunos subtipos de la fracción preservada, incluyendo los ARNI, los antagonistas de la aldosterona y el bloqueo del receptor de angiotensina en los casos en que los ARNI por alguna razón no pudieran utilizarse, ¿sí? Esto a partir de algunos artículos que habíamos comentado también. En los ARNI podemos recordar el Paragon, estaba el CHARM con candesartán en los antagonistas, el bloqueo del receptor de angiotensina. Básicamente lo que se habían visto en esos artículos, que habían tomado una gama que en general incluía fracción preservada y fracción levemente reducida, o sea, entre 40 y 50%, que en general a los pacientes con fracción menor, digamos de 55 para abajo en hombres, o a las mujeres, que como hoy sabemos, las mujeres añosas en general tienen mucha remodelación y fracciones de eyecciones elevadas, y una fracción, digamos, moderadamente reducida en una mujer añosa seguramente implica una caída importante de la fracción de eyección, pero básicamente en esos grupos poblacionales, sobre todo mujeres y hombres con una fracción menor a 55, parecería haber, digamos, algún beneficio, siempre haciendo análisis de subgrupos y no, digamos, mostrando beneficio en los outcomes primarios de esos trials. Por eso las recomendaciones para estas drogas eran leves. Pero teníamos nuestra primera recomendación basada en evidencia clase A de una droga para el tratamiento de fracción preservada, lo cual era toda una novedad en la historia del tratamiento de la fracción preservada. Bien, algunas cosas más que quería recordar de aquellas guías que quedaron bien establecidas también en relación a la titulación. El estudio Strong fue un estudio que mostró a lo largo de toda la fracción de eyección que titular rápido, ¿sí? En varias visitas y en las primeras 6 semanas después de un episodio de hospitalización era beneficioso, principalmente reduciendo rehospitalización, nuevos eventos de insuficiencia cardíaca, con lo cual la titulación rápida era una recomendación clase 1 también de esas guías. Y también, y ya me voy metiendo con alguna de las drogas que vamos a hablar en un rato, pero había una recomendación basada en evidencia por trials, el Empakidney y el Fidelio, el primero para empaglifosina y el segundo para finerenona, en pacientes con diabetes 2 y falla renal crónica, se había visto que el uso de estas medicaciones prevenía eventos relacionados con insuficiencia cardíaca, sea reducción de un outcome siempre combinado, hospitalización y muerte, principalmente hospitalización, y por lo tanto también había recomendación en prevención, digamos, de eventos relacionados con la insuficiencia cardíaca en estos grupos de pacientes diabéticos y con falla renal crónica. Hasta acá, más o menos donde habíamos llegado y charlado en relación a las guías que teníamos de 2023. Bien, a partir de eso empezamos, obviamente que había interés, había drogas que estaban emergiendo y había estudios en curso, y entre el 2023 finales y este año o fines de 2024 aparecieron
cuatro estudios súper importantes y que hoy, digamos, son lo que nos tienen acá reunidos, ¿sí? Voy a empezar con los antagonistas de la aldosterona. Y para hablar de los antagonistas de la aldosterona y de la finerenona, me voy a remitir primero a lo que fue el estudio TOPCAT, para dar el contexto, digamos, de dónde estábamos parados con los antagonistas de la aldosterona y además porque es siempre un caso bastante emblemático para repasar de qué cosas pueden salir mal cuando hay errores groseros en el reclutamiento, ¿sí? El TOPCAT fue un estudio que básicamente randomizó pacientes con una FEI mayor del 45% y sintomáticos a el tratamiento con espironolactona. Este estudio fue de 2014 y básicamente no pudo demostrar una mejoría en un outcome que también era combinado entre internaciones y mortalidad. eh, y sí pudieron ver que cuando analizaban por separado, digamos, los elementos del outcome, en internaciones, si bien con un margen que rozaba lo significativo, pero resultaba significativo al fin, con un hazard de aproximadamente 0,8. Es decir, el outcome primario no les dio y por lo tanto el estudio se consideró que no era, digamos, positivo, pero en el análisis de uno de los componentes del outcome había, digamos, un resultado que está en el borde de lo significativo, pero significativo al fin, para reducción de internaciones. Y durante un buen tiempo eso fue lo mejor que tuvimos en insuficiencia cardíaca con fracción preservada, es decir, la sospecha de que teníamos una droga que podía reducir internaciones, pero no otro tipo de complicaciones o incluso mortalidad. Pero rápidamente quienes hicieron el estudio se dieron cuenta que había algún problema en este estudio, y era que cuando hicieron el análisis de subgrupos preespecificados y miraron, digamos, y analizaron los subgrupos por cómo habían sido reclutados los pacientes podían entrar por un BNP elevado o podían entrar por una internación previa, se dieron cuenta que los pacientes que entraban con BNP elevado, que se randomizaban, que se incluían por BNP elevado, tenían resultados, eran pacientes radicalmente distintos y tenían resultados radicalmente distintos que los que entraban con un antecedente de internación. Y cuando fueron a mirar cómo había sido la inclusión de esos pacientes, se dieron cuenta que la enorme mayoría de los que habían entrado por internación previa habían entrado en Rusia y Georgia, del otro lado del Atlántico, versus los pacientes que se habían incluido en América. Cuando fueron a analizar, entonces, obviamente, en un estudio ya detallado, digamos, de esas poblaciones, se dieron cuenta que básicamente eran personas totalmente distintas, que las personas que se habían incluido en las Américas eran personas que reflejaban mucho mejor las características de los pacientes típicos con fracción preservada de insuficiencia cardíaca, que básicamente son pacientes añosos, pacientes más comórbidos, más comorbilidades, de presencia más frecuente de comorbilidades como diabetes o fibrilación auricular, que tenían más edad, y cuando fueron a analizar los resultados, digamos, primero de los eventos que tuvo una población y otra, se dieron cuenta que los eventos eran mucho más frecuentes en la población de las Américas. O sea, los pacientes de las Américas se morían más, tenían mayor mortalidad cardiovascular, tenían mayor hospitalización por insuficiencia cardíaca, tenían mayor mortalidad por todas las causas que la población de Rusia y Georgia. Y cuando fueron a medir el efecto de la droga en la población de las Américas, vieron que el outcome, tanto el outcome primario como la reducción de hospitalización y de recurrencia de insuficiencia cardíaca resultaba significativa. No así la mortalidad por todas las causas, pero estaba bastante cerca de serlo. Pero el outcome primario era positivo, o sea, había una reducción de mortalidad cardiovascular, había una reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca en la población de las Américas. Eh, la interpretación fue que, obviamente, digamos, en forma sutil lo explicaban, digamos, en este estudio, que las prácticas varían, pero básicamente lo que había habido probablemente era un problema en la randomización de los pacientes en Rusia y Georgia. Se habían randomizado mucho post-internación y mucho post-infarto, y se vio de hecho que esa internación, digamos, por insuficiencia cardíaca no se asociaba a mortalidad en los pacientes de Rusia y Georgia, lo cual es algo que no pega con lo que está visto en todos los estudios que hay de insuficiencia cardíaca, donde claramente una internación se asocia a mortalidad, y eso sí sucedía en la población de las Américas. Así que esto dejó la puerta abierta para sospechar que había habido un problema en la población en la que se testeó el estudio y que potencialmente podía haber un beneficio
demostrable si la población elegida era la correcta. Bueno, muchos años después, y con una droga nueva, llega el Fine Arts, que este es un estudio que se publicó en el 2024 y que básicamente lo que evaluó fue la finerenona, que es digamos, una droga de bloqueo del receptor de aldosterona, una droga no esteroidea, ¿sí? A diferencia de la espironolactona, es una droga no esteroidea, lo cual podría plantear alguna diferencia, que ahora después la vamos a charlar, en relación a la espironolactona, cosa que no está clara, ¿sí? Pero básicamente lo que evaluaron acá fueron pacientes con fracción de eyección mayor a 40%, es decir, moderadamente reducida o preservada, sintomáticos, y básicamente lo que vemos en la población es que, bueno, refleja adecuadamente la población típica con fracción preservada, que es presencia de comorbilidades. Dijimos sintomáticos, tienen todos clase funcional 2 para arriba, principalmente clase funcional 2 y en menor medida clase funcional 3. Eh, la randomización anduvo por digamos, por todos los lugares del mundo. No es que se randomizó ahora gente solo de América, sino que se randomizó mucha gente en Europa del Este y Asia. Y los resultados en esta ocasión fueron distintos. Un seguimiento que estuvo arriba de los 2 años y en este caso, cuando vamos a mirar los outcomes, que era nuevamente un outcome combinado, siempre por eventos, digamos, de deterioro de insuficiencia cardíaca más mortalidad de causas cardiovasculares, en este caso le termina dando significativo con una ratio de 0,84, y esto llevado principalmente por los eventos, digamos, relacionados con la insuficiencia cardíaca y no la mortalidad, que por separado no da significativo, ¿sí? Había también algunos outcomes secundarios para mencionar, pero es que había alguna mejoría sintomática evidenciada por el cuestionario de Kansas, no así evidenciada por las clases funcionales de la New York, entendiendo que probablemente las clases funcionales de la New York son menos sensibles para que nosotros veamos si nuestros pacientes mejoran o no, y tal vez herramientas como el cuestionario de Kansas puede ser un poco más sensible para determinar mejoría clínica. Eh, Podemos ver las curvas que permanecen separadas y sin duda a lo largo del tiempo. Eh, esto, y lo que me interesaba hablar, los eventos de seguridad. La droga demostró ser segura. Aproximadamente 20% en ambas ramas de los pacientes tuvieron que suspender el tratamiento, pero no hubo diferencias en suspensión del tratamiento en la rama de finerenona y en la rama de placebo. Y los eventos adversos serios relacionados con la droga, la verdad que fueron, digamos, no tan frecuentes, ¿sí? O sea, lo más frecuente que tuvieron fue valores de potasio, digamos, por arriba de 5,5, que se presentaron en 15% de la población aproximadamente con finerenona versus 7%. Eh, los valores de potasio más elevados fueron afortunadamente infrecuentes. Más de 6 de potasio solo se presentó en un 3% de la población. Y sí hubo más eventos, digamos, de elevación de creatinina en uno y otro, pero la elevación de creatinina por encima de 3 se presentó únicamente en un 2% de la población, en relación a un poco más de un 1% en la población de placebo. Y hubo algunos eventos también de hipotensión que fueron más frecuentes en el de finerenona, 18% versus 12%. Pero, digamos, no llevó esto a mayor suspensión de la droga en comparación con el grupo placebo. Las consideraciones finales, digamos, que uno puede hacer teniendo en cuenta lo que ya teníamos de contexto en relación al TopCat y la aparición del Fine Arts, es que el resultado, digamos, había una buena cantidad de subgrupos, que iban más de 20 subgrupos preespecificados en este estudio de finerenona, donde el resultado fue consistente, no hubo heterogeneidad en ninguno de los subgrupos. Esto incluye a pacientes que venían recibiendo SGLT2i, que fueron alrededor de un 15% de los pacientes del estudio, donde también se veía el beneficio en reducción de eventos. No había variación geográfica, no tuvieron problemas con la randomización, afortunadamente. Si uno compara la magnitud del efecto, es similar a la que producen las glifosinas, los SGLT2 inhibidores. Con lo cual, estamos hablando de una droga con un efecto relevante, si bien es un primer estudio sobre la droga y, digamos, quedan algunas dudas, que ahora charlamos sobre la comparación con la espironolactona y si esto es extensible exactamente igual a las otras drogas de bloqueo aldosterónico.
la magnitud del efecto es significativa y comparable a los SGLT2. La mortalidad cardiovascular. Acá me quería detener un poco en este tema que ya habíamos por ahí comentado más precozmente, que es el tema de la mortalidad en fracción preservada. Es difícil demostrar mortalidad en fracción preservada y es una constante que los trials, digamos, justamente eligen outcome combinado porque los eventos de mortalidad cardiovascular en esta población son bastante menores, bastante menos frecuentes que los de mortalidad cardiovascular en los de fracción reducida. Entonces se busca, obviamente, alguna forma de tener un mayor número de eventos para poder demostrar el beneficio y por eso se eligen outcome combinados. Pero es por eso que estos estudios no están diseñados con el poder suficiente para demostrar mortalidad eh, y los expertos consideran que probablemente es una cuestión de números y que, digamos, posiblemente si uno pudiera aumentar indefinidamente o por lo menos significativamente el número de pacientes y de eventos, podría llegarse a la conclusión de que es una, digamos, potencialmente es una droga con una perspectiva de que, digamos, similar a las glifosinas, tenga, digamos, reducción de mortalidad. Lo veremos en el tiempo, lo veremos cuando haya otros estudios, lo veremos cuando haya más pacientes, pero es una posibilidad. Y es similar a lo que sucedió con las glifosinas. Versus espironolactona. No podemos saber si esto es extensible o no. La droga es un bloqueante no esteroideo y por eso se asume que puede tener algunas complicaciones menores en relación a deterioro de la función renal e hipercalemia principalmente, que son de las complicaciones principales. Y no está claro, por lo tanto, y no hay un consenso sobre si el beneficio de la finerenona demostrado en este trial es automáticamente extensible a drogas como la espironolactona. Eh, Ahora vamos a ver, digamos, los expertos que están diciendo el día de hoy al respecto del tema, lo vamos a ver en las conclusiones. Contraindicaciones, para recordar, el clean es menor a 30, en el trial usaron un clean es menor a 25, algunos igual sugieren considerar un clean es menor a 30 similar a la espironolactona, y potasio mayor a 5, no se puede iniciar la droga con esos valores. Y las precauciones que hay que tener en el monitoreo es el filtrado, los valores de potasio y la hipotensión que obviamente requieren el monitoreo clínico y analítico del paciente. La dosis de la droga, que ahí no la puse, pero es distinta dependiendo del clearance del paciente. Más de 60 es una dosis de 20 inicial y 40 objetivo, y menos de 60 es una dosis de 10 inicial y 20 objetivo. Bien, pasamos ahora al siguiente grupo de fármacos que obviamente están revolucionando bastante la medicina, eh, los agonistas del receptor de GLP-1, ¿sí? Y drogas relacionadas o con efectos, digamos, combinados. Desde hace unos años que los GLP-1 se vienen evaluando en diabetes, en obesidad y temprano, en la década del 2020, empezaron a aparecer estudios que mostraban reducción de eventos y mejoría en las mediciones de factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Principalmente acá menciono brevemente a dos trials, uno del 2022 con tirzepatide, donde se veía que, digamos, era un trial al tratamiento de la obesidad, pero básicamente todas las variables metabólicas y de factores de riesgo cardiovascular, como perímetro de la cintura, presión arterial, parámetros inflamatorios, mejoraban con el tratamiento con tirzepatide. Y después un estudio también del 2022, perdón, del 2023, con semaglutide, ya evaluando outcomes cardiovasculares en pacientes con obesidad y sin diabetes, donde se veía que había reducción de eventos cardiovasculares, incluyendo, digamos, implicando esta reducción, un outcome combinado de mortalidad, pero también de infarto y stroke. No tardaron, por lo tanto, en pensar, digamos, en evaluar estas medicaciones en pacientes con obesidad y otras patologías, y obviamente una de esas patologías fue la insuficiencia cardíaca. Es así que el 2023, a fines del 2023, aparece, se publica en la New England el estudio con semaglutide en pacientes con fracción preservada, toman, digamos, incluyen pacientes con una FEI mayor a 45%,
un índice de masa corporal mayor a 30 y sintomáticos, nuevamente siempre estamos hablando de pacientes sintomáticos de clase 2 del año 1. Y básicamente lo que fueron a medir en este caso fue la reducción de peso y la mejoría sintomática medida con el cuestionario de Kansas que ya habíamos mencionado previamente. Las características de la población, similar y con ninguna particularidad en relación a la que estamos, o sea, a la que estamos charlando de los estudios previos, una población añosa, en este caso bastante añosa, una mediana de 70 años, eh, obviamente obesos, y con presencia de comorbilidades, fibrilación auricular, hipertensión, enfermedad coronaria fueron hallazgos bastante frecuentes. Por el año, digamos, en el que se corrió el estudio, no había muchos pacientes a esta altura medicados con inhibidores del SGLT2. Recordemos que era un estudio en pacientes no diabéticos. Eh, pero básicamente lo que fueron a medir al año de tratamiento aproximadamente era la mejoría sintomática medida por el cuestionario de Kansas y el descenso de peso. Ambas dieron reducciones, mostraron reducciones significativas. La reducción del cuestionario de Kansas, que va de 0 a 100 y, digamos, a mayor puntaje 100, menor sintomatología, mostró una reducción muy potente. eh, Básicamente de eh, 8 puntos promedio, lo cual es significativo porque es mayor a la de muchísimas drogas que en insuficiencia cardíaca han demostrado outcomes, mejoría de outcomes de eventos duros, pero que no han demostrado por ahí mejoría sintomática. Estábamos viendo que, por ejemplo, el estudio de Fina había una reducción de un punto, poco más de un punto en el cuestionario de cáncer. Bueno, la mejoría sintomática fue potente y esto vino aparejado, obviamente, de una reducción de peso, obviamente, significativa, que estuvo alrededor de un 13%, digamos, del peso corporal. Había outcomes secundarios, había outcomes confirmatorios, que fueron la caminata de 6 minutos, y midieron también los descensos, digamos, como parámetro inflamatorio de la proteína C reactiva, que también dieron significativos a favor del tratamiento con GLP-1. Acá podemos ver las curvas se separan, tenemos la mejoría, digamos, en la, en la sintomatología medida por cuestionario, el cambio de peso, como comentábamos, significativo, una reducción de 13% del peso corporal, eh, y los outcomes confirmatorios de proteína C reactiva y caminata de 6 minutos. Poco tiempo después apareció un trial prácticamente igual, pero hecho en pacientes diabéticos. O sea, básicamente los pacientes incluidos eran muy similares porque tenían una fracción mayor a 45%, un BMI mayor a 30, sintomáticos, pero en este caso eran diabéticos tipo 2. En estos pacientes, digamos, las características fueron similares, más allá de el hecho de que fueran diabéticos, pero probablemente por el hecho de que fueran diabéticos, la cantidad de pacientes que estaban tomando ese GLT2 era bastante mayor, y estaba arriba del 15%. Los outcomes que fueron a medir fueron los mismos y a las 52 semanas fueron significativos los dos outcomes primarios, los dos puntos primarios y los confirmatorios secundarios. O sea, mejoría sintomática importante, de vuelta, 7 puntos del cuestionario de Kansas, porcentaje de bajada de peso corporal, en este caso el 6%, mejoría de la caminata de 6 minutos y el descenso de la proteína C reactiva. Vemos las curvas nuevamente, se separan, no queda duda. Eh, y lo que tuvimos como novedad, hasta acá lo que teníamos eran digamos, mejoría sintomática potente, digamos, no habitual incluso para drogas que están probadas y que han demostrado beneficio en reducción de eventos duros, pero no teníamos conocimiento o por lo menos certeza de qué pasaba con los eventos duros. Los eventos duros en esos trials, que por cierto habían sido cortos, habían sido muy escasos y había habido un beneficio a favor del GLP-1, pero que solo podía ser considerado exploratorio, que estaba
a ver si lo puse en algún lugar en el mundo, pero había habido alrededor de un evento en el STEP-HF, había habido alrededor de un evento de muerte cardiovascular en los pacientes con semaglutide versus 12 con los pacientes con la rama placebo, pero al haber sido tan pocos eventos, digamos, era imposible sacar una conclusión a raíz de ello. Eh, en la fin de 2024 y oficialmente publicado a principios de 2025 aparece el estudio Summit, que es con tirzepatide en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción preservada en pacientes obesos. Acá tomaron FEI mayor al 50%, sintomáticos, siempre sintomáticos, y nuevamente BMI mayor a 30. Las características de los pacientes nos parece apropiada, no nos llama la atención. Nuevamente, pacientes comórbidos, mucho diabético, casi 47%, con fibrilación auricular, eh, pacientes de 65 años de edad promedio. eh, y los resultados acá, lo novedoso, digamos, de este estudio es que acá no fueron a medir digamos, síntomas. No fueron a medir síntomas o marcadores inflamatorios, sino que lo que fueron a medir fueron un outcome combinado nuevamente de eventos eh, y que incluyen la muerte de causa cardiovascular o un evento de deterioro de insuficiencia cardíaca. Y finalmente tuvimos nuestra primera prueba, digamos, en un trial de que los GLP-1 agonistas reducían eventos cardiovasculares. Obviamente esto, como estuvimos charlando previamente, estuvo llevado principalmente de la mano de lo que son los eventos de deterioro de insuficiencia cardíaca y no de la mortalidad por causas cardiovasculares, ¿sí? Si bien hay una tendencia a que la mortalidad también sea menor en el uso, digamos, con el uso de tirzepatide, los eventos son infrecuentes y es muy difícil demostrar una mejoría en la mortalidad. Eh, Acá, digamos, desglosan también, acá igual fueron a medir como outcome secundarios algunas mejorías sintomáticas, mejorías metabólicas, cambios en los niveles de ProBNP y los efectos, digamos, obviamente muestran beneficio y todo es consistente, digamos, con que hay un beneficio en la terapéutica de la insuficiencia cardíaca con fracción preservada con los agonistas de GLP-1. Acá vemos la mejoría en el cuestionario de Kansas, que también es significativa, con casi 7 puntos de spread entre uno y otro. Por lo tanto, las consideraciones finales, digamos, de los estudios que tenemos con GLP-1 en tratamiento de fracción preservada es que la mejoría es consistente. La mejoría sintomática es potente, potente y superadora en relación incluso a drogas que han sido probadas en insuficiencia cardíaca y comprobada eficacia en reducción de eventos. Tenemos un estudio con tirzepatide, que es este último que muestra reducción de eventos, nuevamente este outcome combinado, principalmente relacionado el beneficio con la reducción de eventos de deterioro de la insuficiencia cardíaca. Algún signo de pregunta, algunos expertos señalan que todavía eh, uno no estaría, digamos, afirmándolo con las manos en el fuego, porque si bien dio, digamos, el outcome primario dio y es significativo, es un estudio al que se le cuestiona tal vez que la cantidad de pacientes randomizados y de eventos fue mucho menor que la de otros trials de insuficiencia cardíaca, incluyendo, por ejemplo, lo de las glifosinas y lo de finerenona, que se randomizaron de a miles, comparado con el estudio de tirzepatide y de semaglutide, que se randomizaron de unos pocos cientos. Por lo tanto, los expertos probablemente para dar una recomendación fuerte en relación a la reducción de eventos duros, esperen que haya más estudios y más pacientes tratados con la medicación. Pero la mejoría es consistente, digamos, no hay heterogeneidad de efectos. No está claro si el efecto
es dependiente únicamente del descenso de peso o hay algún otro mecanismo y que uno relacionaría con los efectos metabólicos, la mejoría en parámetros inflamatorios en relación a los beneficios de la droga. Eso no está claro y obviamente por ahora es una droga que consideramos en pacientes, digamos, con un fenotipo obeso con un BMI mayor a 30. Estuvo estratificado en estos estudios el BMI, el análisis por BMI, BMI de 30 o BMI mayor a 35. A mayor BMI parece haber mayor beneficio, o sea que eso debería aumentarnos, digamos, las ganas de ponerle esta medicación a los pacientes, pero eh, son drogas que, en relación a seguridad, eso no lo mencioné, en relación a seguridad, la verdad que en cuanto a eventos adversos serios, había reducción de eventos adversos serios o menos eventos adversos serios en los pacientes con tratamiento, con ya sea semaglutida o tilcepatide. Eh, pero en relación a eventos y suspensión de la droga, sí había eh, mayor tasa de eventos y suspensión de la droga en los pacientes que usaban medicación, ya sea semaglutida o tirzepatide, por eventos gastrointestinales. No eran eventos adversos serios, pero sí por eventos gastrointestinales, ya que eso hay que saber que entre un 5 o 6% de los pacientes de los trial discontinuaron la droga por eventos adversos gastrointestinales. Las contraindicaciones de estas medicaciones, los antecedentes de pancreatitis, la diabetes 1, el embarazo y el cáncer medular de tiroides o el diagnóstico de una neoplasia endocrina múltiple tipo 2. ¿Qué pasa con las guías? Bueno, todavía no tenemos guías de las guías principales con recomendaciones actualizadas en relación a la evidencia que estuvimos comentando. Por lo tanto, no contamos con digamos, una recomendación fuerte de la Sociedad Europea o de la Sociedad Norteamericana para el uso de estas medicaciones en fracción preservada o en algún fenotipo particular, ¿sí? Obviamente hay expertos que ya están escribiendo y algunas guías que por ahí no son centrales, que sí han sido publicadas. Yo acá, digamos, los que les quería mostrar como ejemplo y que no están, no necesariamente están en la misma línea o viendo el tratamiento igual en relación a en qué, digamos, en qué instancia iniciar la medicación y si iniciar todo junto y cuál sería la fuerza de la recomendación. Está claro que todos los pacientes tienen que tener glifosinas, empaglifosina o dapaglifosina y esa sería la primera medicación, además del diurético que sea necesario para aliviar la congestión, a iniciar en esta población. Esto acá es un algoritmo propuesto por los revisores que hacen, que escriben sobre fracción preservada en el UpToDate, que es una bibliografía de consulta habitual, seguro que muchos de ustedes lo utilizan, y básicamente los revisores que lo escriben es gente que trabaja y vive en Estados Unidos, y el editor principal es un médico de la Clínica Mayo, y básicamente ellos le dan mucha jerarquía a la evidencia que tenemos con los GLP-1 y básicamente lo primero que sugieren luego, digamos, del SGLT2 es considerar que si el paciente tiene un BMI mayor a 30 y no tiene contraindicaciones, tendría indicado el tratamiento con GLP-1. Y consideran el uso de un bloqueo de aldosterona recién si el paciente persiste, digamos, con sintomatología después de 6 semanas o a pesar, digamos, de un descenso significativo de peso, de más del 10%, con el agonista de GLP-1. En ese caso sugieren utilizar el bloqueo aldosterónico. En el texto, digamos, ellos no hacen diferencia en relación a esto que hablábamos de si todo lo que, digamos, la evidencia, digamos, del trial de finerenona es extrapolable con exactitud a la espironolactona. La realidad es que, digamos, ellos lo toman como iguales y no lo consideran distinto. Y lo sugieren por detrás del inicio de GLP-1 en los pacientes obesos, ¿sí? Obviamente, si el paciente no es obeso, en ese caso, si el paciente persiste con síntomas, consideran iniciar el tratamiento con bloqueo de aldosterona. Las otras guías, tal vez más relevantes, después hay guías todavía por ahí de menor divulgación o menor frecuencia de consulta o poder de consulta. Son las guías japonesas de insuficiencia cardíaca que se publican en el Journal
de insuficiencia cardíaca. Eh, Básicamente acá vuelven a traer, digamos, lo que ya estaba presente en las guías europeas y norteamericanas, que es la idea de que el tratamiento de la fracción preservada probablemente pueda evolucionar eh, por fenotipos, ¿sí? La idea de que puede haber fenotipos, el obeso es obviamente el más relevante que hemos charlado hoy, pero digamos, la idea de que puede haber fenotipos de insuficiencia cardíaca con fracción preservada para los cuales haya tratamientos específicos que no sean beneficiosos en otros fenotipos de fracción preservada. Eh, Habla de eso, de hecho hace una separación en cuanto a algunas recomendaciones de tratamiento de las comorbilidades asociadas a insuficiencia cardíaca con fracción preservada, pero básicamente lo más relevante de esta pantalla que están mirando ahora es que le suben el grado de recomendación al tratamiento eh, al tratamiento con bloqueo de aldosterona, pero lo hacen exclusivamente para la finerenona. Le dan un grado de recomendación 2A, es decir, la idea de que probablemente sea beneficioso y que obviamente por eso puede ser utilizado, pero lo hacen solo para la finerenona, teniendo en cuenta obviamente los estudios del trial que estuvimos comentando recién, y que, bueno, obviamente digamos, el uso puede ser considerado para reducir el riesgo de eventos de muerte cardiovascular o eventos, digamos, de insuficiencia cardíaca, pero sabemos que eso, bueno, en el trial por lo menos lo que consta es que lo principal es que se reducen los eventos de exacerbación de insuficiencia cardíaca. Y deja para las otras drogas de las que disponemos, para el bloqueo de aldosterona, la espironolactona, la propranolona, una recomendación 2B, es decir, algo que puede ser utilizado, pero que no es tan claro, digamos, que produzca, que tenga beneficios. Y separan en lo que es tratamiento de la obesidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, y ahí también le dan una recomendación, la misma fuerza, digamos, de recomendación al uso de GLP-1 en los pacientes obesos con fracción mayor a 45%, o sea, básicamente tomando, digamos, los criterios de inclusión del trial, 45% para semaglutide, 50% para tirzepatide, eh, y para los dos le da el mismo grado de recomendación, que es 2A, similar la fuerza a lo que charlamos para lo que era la fina renona. Pero por ahí como rescatando esto de que ya empieza a haber en guías la idea de que los fenotipos de la insuficiencia cardíaca con fracción preservada pueden separarse. En conclusiones, las únicas recomendaciones clase 1 de las que por ahora disponemos en relación a uso de drogas en insuficiencia cardíaca con fracción preservada son los diuréticos de asa para aliviar la congestión y las glifosinas en paudapaglifosina. Pero a raíz de estos estudios que surgieron en el último par de años que estuvimos comentando, la realidad es que la finerenona tiene un uso recomendable. Salió en su momento con una editorial de la New England y hubo una revisión a partir de un problema clínico del modelo que usan ellos de resolución de problemas en la New England de fracción preservada de este año, y todos, digamos, ambos expertos que hacían la revisión del tema en las dos oportunidades consideran que probablemente sea un cambio, digamos, de juego la aparición de este estudio con finerenona, y que su uso es recomendable y que obviamente lo tenemos que considerar hoy por hoy en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción preservada. Y lo mismo para el GLP-1, los agonistas del receptor del GLP-1, su uso recomendable en el fenotipo obeso, eh, teniendo en cuenta los criterios de inclusión de los artículos que mencionamos recién. Veremos cuando aparezcan, digamos, las nuevas guías, y si para el momento de las nuevas guías aparece algún estudio más. Hay estudios en curso, muchos con fracción preservada, eh, que podrían aparecer en los próximos años y aumentar, digamos, el volumen y el reconocimiento de estas drogas en el tratamiento de la fracción preservada. En repasar, digamos, lo que eran las recomendaciones de las guías, los ARNI quedaron como una droga, digamos, con una recomendación débil, y a considerar en los grupos con menor FEI, menor de 55 en hombres, y básicamente sí en mujeres con toda, sea cual sea la FEI que tengan dentro del rango de fracción preservada.
Y sí recordar la titulación rápida, ¿sí? Tratar las comorbilidades y esto, digamos, empezar a por lo menos a pensar en este enfoque de fenotipos y que es posible que en este contexto pueda haber estudios que específicamente muestren beneficios en pacientes con alguna comorbilidad particular. Ya tenemos el caso de los obesos, veremos si en el futuro surgen algunos y siempre recordar, y esto es una recomendación fuerte también de las guías, que es descartar los mimics, que básicamente son las situaciones que antes todos agrupábamos dentro de la bolsa, digamos, de fracción preservada y que hoy por hoy son condiciones, digamos, con trastornos estructurales cardíacos y una fracción preservada y que generan cuadros de insuficiencia cardíaca, pero que tienen una etiología específica y un tratamiento hoy por hoy específico, como pueden ser la miocardiopatía hipertrófica o la amiloidosis cardíaca. Eh, bueno, la idea era terminar la charla hoy acá. Sé que habíamos por ahí prometido hablar algo de Igual, Vericiguat, pero sí, tenía la idea de que se nos iba a hacer un poco largo y que iba a quedar un poquito colgado y meternos en fracción reducida, así que quise por ahí terminar acá y perfecto. charlar unos minutos. Va a haber otro Ateneo seguro, así que no hay problema. Sí, Bárbaro. Bueno, buenísimo, Lucas. si alguien quiere comentar algo. Eh, yo estoy manejando, no sé si se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, buenísimo. No, me encantó la charla. Me parece que es razonable pensar en GLP-1, GLP-1 agonistas como semaglutide o duales como tirzepatide, en el marco de que la función preservada suele ser en pacientes en el nuevo modelo de riesgo, paciente, o sea, no, la función reducida es el destino final del paciente infartado con miocardiopatía, con deterioro. En ese paciente ya tenemos todo el arsenal de los fantásticos, Ibericiguat, veremos, etcétera. Pero este nuevo modelo de paciente, que es un modelo de riesgo nuevo, distinto, que es el obeso, con apnea del sueño, con todo lo que es cardio, reno, hepato, es el paciente que tiene más preservada y en ese marco me parece razonable que los agonistas y los agonistas duales como tirzepatide tengan un impacto. Diría que la pancreatitis es el tema a vigilar y todo lo de la vesícula, todo lo biliar, y después agregaría a lo que dijo Lu, que como contraindicación, por ahí retino, o chequear, tenerlo en la cabeza, retinopatías proliferativas en diabéticos, pero sería cáncer de medular de tiroides y estar atentos a páncreas y biliar, digamos. Pero los pacientes, la verdad es que andan muy bien, la tolerancia es obvia que es el tema, pero creo que la preservada debería mejorar con este tipo de fármacos. Bien. Sí, yo creo que en la parte intestinal, que no es infrecuente que haya intolerancias, probablemente pudiera haber, no sé si hay algo descripto ya, vinculado a la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular tiene una prevalencia altísima, 10% en la población general y 50% después de los 50 años. Con lo cual no sé si hay algo escrito respecto de enfermedad diverticular y agonistas GLP-1, Yo no Hay vi. pero algunos trabajos de Edu, hay algunos trabajos escritos, sí, justo lo revisé por esa paciente, y son todas opiniones de autores destacados, digamos, no hay trabajos Pero, hechos con eso, pero sugieren como estar atentos, atención y, bueno, monitoreo y todo eso, o sea, sugieren vigilancia en pacientes. Particularmente el problema es si el el paciente páncreas. hace algo diverticular como complicación. Sí. Pero en los O grandes sea, ensayos clínicos diverticulitis. no ha sido algo frecuente, para nada. No. No, no. O sea, Pero teniendo en hay cuenta esa, artículos. sí, pero teniendo en cuenta esa prevalencia tan alta, si fuera realmente algo importante, debería haber aparecido como un efecto adverso prevalente, y no lo es. Sí. bueno, En el estudio, la afectación gastrointestinal no es infrecuente, No, digamos. no, pero la afectación sí, pero la aparición de nuevos divertículos o de No, complicaciones no, de no, no, divertículos. no, no.
No, yo no digo nuevos divertículos, no, para nada. Yo digo que en esos pacientes aparezcan manifestaciones digestivas, no nuevos Bueno, divertículos. Sí, esto, el estudio más grande que hubo con de gran escala, etcétera, es el SELECT. El SELECT encontró solo un efecto malo, digamos, adverso, que es lo biliar, lo vesicular. Ni claro, siquiera pancreatitis fue diferente. Pancreatitis fue igual a placebo. Con enfermedad diverticular fue igual a placebo. Pero de cualquier manera, hay artículos de opinión de expertos que aconsejan el cuidado en pacientes que hayan tenido diverticulitis, o sea, claro. con, digamos, patología, no solo la prevalencia de divertículos, sino cuadros de diverticulitis, particularmente si la tuvieron con los GLP-1 o con los duales, ¿no? Si lo repitieron. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Esto es un flor de tema este. La pregunta es, por toda la evidencia que hay hoy, ¿es finerenona sola o finerenona más SGLT2? No, más, Más. más. Bueno, eso Sí, es lo Sí, que creo sí. que tiene que quedar claro, que no es No, sí, finerenona. o sea, el SGLT2 es recomendación clase 1 y esa es la primera que va, y bueno, todavía es eso, digamos, ¿viste? Yo ponía como ejemplos, o sea, la recomendación es 2A en esta guía japonesa publicada en el Journal de Insuficiencia Cardíaca. Es una recomendación menos fuerte. El up-to-date pone como modelo, digamos, como algoritmo de tratamiento, digamos, primero el SGLT1, el SGLT2 y después considerar el agonista de GLP-1 y después eventualmente, o sea, que da la idea de que no vas a titular todo al mismo tiempo. O sea, todavía seguro que no está homogéneo la idea Claro, de cómo, en qué momento ponerla, pero está claro que si va después va de que, asociado. va Bueno, con, ya lo, sea al mi- mismo tiempo o después que el SGLT2. lo mismo, Pero lo mismo, exactamente lo mismo en el riñón, porque el último estudio, que es el Confidence, mostró exactamente lo mismo, pero es asociado a SGLT2 en insuficiencia renal crónica con nefropatía diabética. Bien. Bueno, y la Y la otra verdad cosa que que yo quería agregar, que si bien esto es un antialdosterónico, como acción antihipertensiva tiene mucho menos efecto antihipertensivo que la aldosterona. No es intercambiable en hipertensión resistente y hay estudios, espironolactona versus finerenona, con monitoreo ambulatorio de presión arterial y es mucho menos hipotensor que la espironolactona. Así como pareciera que produce más hipercalemia que la espironolactona, tiene un efecto menor en cuanto a reducción de la presión arterial. lo que es impresionante es que estos agonistas GLP-1, digamos, yo creo que desde el lanzamiento de las estatinas, desde la primera estatina, no hubo un blockbuster tan grande como los GLP-1 agonistas. bueno, y los Y los ISGLT2 SGLT2. también, Sí, son los sí. dos, ¿no? Las dos Y familias. yo creo que es más, porque este tiene más indicaciones, ¿no? Parecería tener más indicación. No, Bueno, los dos Para tienen, mí, son como moléculas, supermoléculas, que sí, sirven sí. sí, para Estamos de buscar vuelta, nosotros. estamos asistiendo de vuelta al bloqueo del sistema renina-angiotensina y las estatinas. Son Exacto. dos grupos que tienen relación con esto y que ya modifican el pronóstico de todos estos pacientes, cosa que durante 20 y pico, 30 años no tuvimos fármacos que hicieran eso. no, una cosa impresionante. Sí, claro. Bueno, muy bien. Van a aparecer 1000 primos. Ah, sí. Ah, bueno. No, de estos van a Sí, aparecer claro. Y ahora Y sí, sí, cada vez más. Sí, montones. por supuesto, cada vez más. Bueno, muy bien, muchas gracias. bueno, Nos veremos el gracias. jueves que viene. Chao, chao. Que Gracias, sigan bien. excelente, ¿eh? Chao. chao, chao, gracias.